Pues nada, yo simplemente os voy a quitar 3-4 minutos para contaros 4 cositas sobre el programa, para los que estéis interesados en él, porque supongo que principalmente habréis venido también a escuchar a este elenco tan bueno de expertos en branded content que tenemos hoy aquí. En primer lugar, me sumo a la bienvenida y me sumo al agradecimiento primero a la Universidad Pontificia de Salamanca. Muy emocionante estar aquí en el día cero del nuevo proyecto, ¿no?, que hemos estado preparando pues, con mucho cariño, con mucho esfuerzo. Está volcado un montón de horas de profesores que han estado ya presentando sus temarios, el propio David también, y la parte de coordinación junto con la universidad para poder llevarlo a buen puerto, ¿no? Gracias también a Luis, a Raquel, David, por supuesto, Pablo, que habéis venido hoy, todos con un montón de quehaceres en sus respectivos trabajos, pero que por encima de todo, como somos unos freaks del branded content, nos encanta de vez en cuando y cuando nos lo piden venir a evangelizar, ¿no? En segundo lugar, sumarme a, además os digo con cierto orgullo, a la introducción que ha hecho Ana respecto a la asociación, a la BCMA. Es verdad que los que estáis aquí entiendo que venís por el tirón que tiene branded content como disciplina, como buzzword en Internet. Os metéis en Google Trends y en los últimos 10 años el volumen de búsqueda relacionado con branded content se ha multiplicado por 10, o sea, 10. Pero la realidad es que hay mucho más ruido que rigor. He estado también las dos con R, ¿no? Mucho más ruido que rigor. Si montamos la asociación hace ya, yo creo que 5 años, ¿no? 4 o 5 años, fundamentalmente fue para los frikis de esto, que afortunadamente ya veo que cada vez somos más, pues para luchar por añadir un poquito de información y también formación a este ámbito del branded content. En la medida que haya más players, y aquí tenemos hoy anunciante, tenemos productora, tenemos consultora barra agencia representados, en la medida que cada vez haya más players en ese mercado, haciendo las cosas bien, haciéndolas con rigor, dentro de estrategias integradas de comunicación, el conjunto del mercado se beneficia. Yo suelo decir que nosotros creemos en la competencia, ¿no? Pues seguramente nosotros aquí como agencias competimos por el mismo negocio y hasta a veces por el mismo cliente, pero que cualquiera de ellos desarrollen proyectos tan profesionales como los que están haciendo nos beneficia porque, bueno, como digo, desarrolla el mercado en su conjunto, ¿no? Eso es lo que precisamente trasladamos en forma de paquete formativo de 150 horas. El programa os contará un poquito más David, pero fundamentalmente lo vamos a querer centrar en fines de semana, ¿verdad? Por lo tanto, compatible con actividad profesional. Arrancará en octubre y por daros simplemente una breve pincelada de la calidad del programa, y yo creo que la calidad del programa no la da los libros que nos hayamos leído para confeccionar las asignaturas, sino la experiencia que cada uno tiene que se pone al servicio del alumno, ¿no? Pues contándolo un poco desde arriba, Raquel va a ser profesora, por ejemplo, de estrategia de contenido, pero estaremos también presentes en los distintos módulos que van desde la introducción al branded content hasta la planificación estratégica, la creatividad entendida más como storytelling que como una creatividad, digamos, más efectista o más fugaz, desde la producción del contenido en distintos canales, aterrizando al final en la parte de distribución del contenido y también en las implicaciones legales que tiene el branded content, cosas que se pueden hacer y cosas que la ley no permite que hagamos, ¿no? Pues ahí habrá gente representando a empresas como Leroy Merlin, tenemos a Dani Calabuch, que es un lujazo contar con él, uno de los grandes storytellers de este país, que está ahora mismo embarcado en un programa, en un gran proyecto transmedia. Luis también será profesor del programa, Luis al frente de una gran productora como Animal Maker, que está produciendo grandísimos proyectos como Vodafone You, lo conocéis sobradamente, Aprendemos Juntos, BBVA, lo conocemos sobradamente y nos inspira a todos los que trabajamos en esto, ¿no? Tenemos también a bordo a Sequoia Nexus, productora joven pero que está desarrollando programas cada vez más interesantes, Viajeras con Bea, a lo mejor lo habéis visto en La Sexta, producido y desarrollado íntegramente por ellos. Tenemos a Melmasa, Discovery Networks, fuerte apuesta también para el branded content. En la parte de radio tenemos a Juan Ortega, una de las grandes voces de la radio Fórmula Española, de hecho el primero que puso la radio Fórmula Española en millones de oyentes, ¿no? Tenemos también a Condé Nast. Condé Nast sabéis que es
entre otras muchas cabeceras, Vogue, y no sé si habéis leído en los últimos días, el proyecto de Santander Vogue for Business, dirigido a un target femenino, pretenden equilibrar un poco la apuesta del fútbol, Santander en el fútbol, por el target masculino, ¿no? Es un megaproyecto con muchas patas, detrás de la cual está Macan, pero también está Condé Nast, y Jorge enseñará sobre eso, ¿no? Tenemos también, no me alargo, pero tenemos también al cañonazo Transmedia. Hoy en día, pues una de las, por no decir la gran referencia en el ámbito de proyectos transmedia y sobre todo proyectos de guerrilla transmedia muy potentes, muy interesantes en España. Y en la parte de investigación y medición tenemos la suerte en BCMA de contar con una metodología interesantísima desarrollada conjuntamente por la Comisión de Investigación y Medición y Ipsos. Ipsos os sonará, gran instituto de investigación de mercados. Bueno, pues uno de los platos fuertes de ese módulo de investigación y medición será precisamente abordar cómo con esa metodología distinguimos y diferenciamos el branded content, que sí que está contribuyendo al equity de la marca o al desarrollo de los consumidores en el funnel de la marca, y lo que no, ¿vale? Y finalmente terminaremos con un módulo sobre aspectos legales, que yo creo que siempre es interesante, ¿no? Y eso es un poco todo. Quería un poco poner en valor, para los que estáis interesados en el programa, lo que vamos a estar viendo, y yo creo que más información podrá facilitar David, y también en las webs bcma.es y en la web de la Universidad Pontificia de Salamanca. Yo creo que sin más preámbulo, vamos ya con lo bueno, que es la mesa redonda. Muchas gracias, Javier. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, pues yo también me sumo a las enhorabuenas y felicitaciones de este día cero del inicio del programa avanzado en Branding Content con la BCMA, y sobre todo para nosotros, que es un placer teneros en nuestra casa, y como este programa pues es uno de los platos fuertes de lo que es nuestra nueva facultad de empresa, con el grado de Marketing y Comunicación, entre otros grados y posgrados que tenemos dentro del catálogo de títulos. Entonces nos parecía, cuando la BCMA llamó a nuestra puerta, pues nos parecía que encajaba perfectamente en, sobre todo, el planteamiento de este grado de Marketing y Comunicación, donde esto de los silos, la publicidad, la comunicación, el marketing, pues tratamos de romperlos para entender que al final se está generando continuamente contenidos para las marcas, y esos contenidos pues tienen, desde un punto de vista no solamente creativo o de relación con la marca, sino que también pues eso va a generar obviamente beneficio para la empresa, ¿no? Y más en una facultad de empresa, donde finalmente esto hay que monetizar y llevar al ámbito económico. Del programa lo ha explicado bastante bien Javier. Me quedo con una idea también que ha comentado Ana al principio. Ese espíritu colaborativo es el espíritu que también desde la facultad enseguida nos encajó, porque precisamente hemos colaborado muy bien en todo lo que es el desarrollo del inicio del programa, en la logística, en la preparación administrativa, en la parte de la comunicación y en todo lo que va a venir después, ¿no? Entonces es un placer trabajar con Ana, es un placer trabajar con Javier y con todo lo que es la comisión de formación de la BCMA. Bueno, pues a partir de aquí el programa lo ha explicado bastante bien Javier, los módulos. Es un programa de 150 horas, es un programa que empieza en octubre, se va a impartir aquí, en nuestra sede de la Pontificia en Madrid, en esta facultad, y se impartirá en ese horario más executivo, precisamente para poder combinar lo que es la labor profesional con la parte ya de formación. Entonces es ese horario de viernes-sábado, ¿no? Esos módulos están muy bien encadenados, precisamente para desarrollar todo un programa de Branding Content, que es lo que les vamos a pedir a los asistentes, a los alumnos. Desde el minuto cero se va a trabajar con caso real, con briefing real, y a partir de ahí cada asignatura va a ser una de las partes de ese proyecto, donde finalmente los alumnos tendrán que defender esos proyectos ante la comisión académica y ante el claustro de profesores, de los cuales aquí ya tenemos dos de ellos para evaluar estos proyectos. Y también, como decíamos a la entrada, en el inicio de la mesa, pues es importante también este programa, porque sobre todo en el ámbito de la educación superior no hay formación ahora mismo tan especializada en una temática tan novedosa como es el caso de Branding Content. Se toca desde las facultades, desde los grados de publicidad, lógicamente, pero nos faltaba un programa formativo donde se enseña al participante, al alumno, todas esas competencias profesionales. Tanto en la BCMA como en la página web de la UPSA está toda la información del programa.
programa. A partir de hoy ya abrimos, es el pistoletazo de salida, abrimos inscripciones y bueno, pues estamos encantados de que toda la gente que esté interesada pues nos vaya pidiendo esta información. Pues a partir de aquí, si os parece, comenzamos ya a debatir sobre el Branding Content. Estamos hablando de un programa de Branding Content, pero yo creo que es interesante todos los asistentes que tengan nuestra opinión, ¿no? Y para ello, en la mesa de debate de esta tarde, pues nos acompañan grandes profesionales de esta materia, materia que para algunos es desconocida, para otros ya lleváis tiempo trabajando en ella, y se trata un poco pues ya que estamos en un ámbito universitario, de hacer un back to basics, ¿no? Es decir, vamos a volver a lo básico, vamos a entender qué es el branding content, si entendemos todos qué es el branding content, qué diferencias o no hay diferencias con la publicidad, ¿no? Entonces, bueno, es un poco qué le aporta, qué le resta, entonces es un poco el objetivo de esta mesa de debate. Por empezar un poco por orden y hacer las presentaciones de los que nos acompañan esta tarde en la mesa de debate, tengo a mi izquierda a Pablo Sánchez, él es Content Marketing Strategist en IKEA. A mi derecha, Raquel Baena, fundadora y CEO de Three Dots & Co. y también miembro de la Comisión de Formación de la BCMA. Y finalmente también va a intervenir en la mesa de debate Luis Movilla, Branding Content y Experience de Animal Maker, miembro de la Comisión de Formación de la BCMA y también, esto ya es una cuestión personal, antiguo alumno de la Universidad Pontificia de Salamanca. Eso está bien decirlo, ¿no? Para que veamos que también desde la universidad salen grandes profesionales y que es un gusto, yo no he dado clase, pero bueno, es un gusto tenerle ahora, no de profesor alumno, sino de compañeros de aventura, ¿no? Vamos a llamarlo de esta manera. Si os parece, para empezar, por contextualizar, estamos ante el branding content como una palabra que parece que está muy de moda, ¿no? Todo el mundo habla del branding content, pero verdaderamente sabemos a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de branding content. Es verdad que el panorama de los medios ha cambiado mucho, la pérdida de la eficacia de la publicidad más tradicional, ese modelo más de la intromisión, donde el consumidor ya no quiere recibir esa publicidad, por eso se utilizan los adblockers, ya no... las marcas le cuesta cada vez más acercarse a los consumidores. Ahí tenéis todos los estudios, tenemos los estudios del Sustainability de Havas, donde dice que el 83% de las marcas no les importarían que desaparecieran. Entonces, ante todo este panorama de pérdida de eficacia, este debate entre los diferentes tipos de medios propios, medios ganados. Entonces, si os parece, por empezar un poco a abrir el fuego sobre esto del branding content y que vayamos debatiendo sobre este tema, si os parece, podemos hacer una primera ronda para vosotros. ¿Qué entendemos qué entendemos por branding content? Estamos hablando de una estrategia diferente, forma parte del mix de comunicación, ¿dónde queda la publicidad? Entonces, ¿quién se atreve a empezar el debate? No, yo, si queréis. Pues mira, yo la verdad que llevo dedicando a una comunicación más de 25 años, pues la verdad que creo que lo de branding content son palabras que nos vamos inventando a medida que esto va avanzando y que son necesarias porque hay que establecer un poco principios de cómo se va a contar la historia, pero branding content se lleva haciendo desde hace mucho tiempo, es decir, no es nada novedoso en el sentido de que las marcas ya llevaban haciendo branding content mucho antes de lo que nosotros tenemos en la cabeza, ¿no? La diferencia es que hoy en día, claro, los medios, pues es que no hay mucho que explicar. Yo creo que todo el mundo que está aquí entiende perfectamente que el paradigma de los medios ha cambiado absolutamente todo, ¿no? Y que el consumidor tiene muchísima más fuerza ahora que nunca y que están ahí para que realmente les motivemos y les ayudemos a construir marcas desde otro lado. La construcción de marcas siempre se ha hecho teniendo una relación cercana con los consumidores. Esto tampoco es nada nuevo, ¿no? Yo que hago estrategia de contenidos, muchas de las veces cuando yo hablo de estrategia de contenidos, cuando hacía estrategia de comunicación básica, las bases son las mismas. La diferencia es que evidentemente hay que tener otros parámetros en la cabeza cuando hablas de branding content, ¿no? Y lo bueno de branding content, sobre todo en el mundo digital, es que puedes medir absolutamente todo, ¿no? Entonces, ¿qué quieres hacer y qué quieres convertir? Y cuando lo quieres convertir, ¿por qué lo quieres convertir? ¿No? Te puedes preguntar muchísimas más cosas y yo creo que eso todavía es lo que no está muy en boca, ¿no? Cuando las cosas se hacen muchas veces parece que salen porque salen, pero deberían de tener un porqué.
Y en realidad, sinceramente para mí, el branding content lo que te ayuda es a establecer una relación muchísimo más fluida con la gente que tienes ahí para hablarles. Y sobre todo, tener una contestación, ¿no? Es muchísimo más, te pregunto, tú me preguntas, yo te doy, tú me das, ¿no? Nadie ha dicho que el consumidor no te quiera dar. El problema es que no les preguntamos. Entonces, yo creo que el branding content te ayuda sobre todo a establecer unas relaciones muchísimo más duraderas de lo que la publicidad convencional hace. Que son necesarias las dos cosas, ¿eh? O sea, no, una cosa no va a matar la otra desde mi punto de vista. Esto es desde muy bien. Eso iremos hablando a lo largo de la mesa de debate. No va a cambiar, o sea, eso va a seguir así. Perfecto. ¿Vuestra visión? Una gran marca como IKEA, ¿cuál es la visión de branding content? Yo coincido con Raquel en la no novedad del branded content, porque es cierto que se lleva haciendo mucho tiempo cuando no se llamaba branded content y cuando nadie sabía que era branded content, pero sí que existe mucha confusión a pesar del esfuerzo que hace también, por ejemplo, asociaciones como la BCMA o como la cantidad de contenido ingente que hay en internet intentando explicar qué es esto del branded content, intentando acotarlo y ponerle una definición. Existe muchísima confusión todavía entre lo que es y lo que no es contenido. Se llama contenido a cosas que no es contenido. Todo el mundo cree que está haciendo contenido pero no lo está haciendo o no lo está haciendo bien. Existe demasiada confusión todavía como para pensar a lo mejor que está como muy asentado, ¿no?, las estrategias de marketing de la marca, pero sin embargo al final es algo que al no ser nuevo y al haber estado presente también en muchos otros aspectos, como puede ser en un medio de comunicación, yo siempre lo explico así porque es una forma como más fácil de entender. Si tú consideras a una marca, a un medio como si fuese una marca, el branded content es justo lo que hace un medio de comunicación. Generas una parrilla de contenido para atraer a una audiencia y luego la monetizas, pues es exactamente eso. Y a pesar de ser así de fácil, existe muchísima confusión, ¿no? Y es difícil incluso que dentro de un equipo de marketing todo el mundo esté alineado en cuanto a lo que es, a lo que no es, y lo que está bien hecho y lo que no está bien hecho. Luis, tu turno. Estoy totalmente de acuerdo con los dos compañeros. Yo lo que sí pienso es que, a ver, o sea, tú preguntabas también si son complementarias, ¿no? Si el branded content viene a sustituir a la publicidad. Evidentemente, creo que en ese sentido estamos también de acuerdo que no es así, que son complementarias. Lo que sí que preguntarse es el rol que está ocupando el branded content en las estrategias de marketing de los anunciantes, que hasta hace un poquito tiempo se concibe como algo accesorio y algo secundario, cuando en realidad yo creo que con el nuevo ecosistema audiovisual en el que vivimos, actualmente el branded content debe convertirse en uno de los pilares fundamentales de las estrategias de marketing de cualquier anunciante, por la situación actual de los consumos habituales y de todas las plataformas y de todos los canales de comunicación que hoy en día tienen los usuarios para consumir contenidos, ¿no? Y sobre todo para esquivar a las marcas y esquivar la publicidad tradicional. Entonces, para mí el branded content encaja muy bien con la definición de, bueno, pues la creación de contenidos y experiencias relevantes, útiles, de valor, que entretienen, que emocionan, que educan. O sea, contenidos que verdaderamente buscan la audiencia, que responden a sus gustos, intereses, preocupaciones, y que además construyen audiencias propias, ¿no? Que eso es un poco lo que venía a decir Pablo con lo de aspirar a ser marcas como medios, ¿no? Que es un poco la idea. Versus la publicidad, que lo que hace es tener una visión totalmente entrometida, intrusiva, impositiva, y que además generalmente basa la comunicación en la racionalidad de la comunicación sobre productos y servicios, ¿no? Y además capitalizando audiencias de terceros. Y luego otra cosa así, muy rápido, creo que es importante también contextualizar de dónde viene el branded content, ¿no? O sea, en estos momentos, el branded content surge actualmente, o sea, se pone un poco en boca de todos en el sector publicitario debido al gran cambio que ha habido que se ha producido en la comunicación entre las personas, ¿no? Y ese cambio viene suscitado porque aparece un nuevo ecosistema visual, aparece un nuevo consumidor. Estamos en un ecosistema en el que especialmente las nuevas tecnologías lo que han provocado es pues el que los consumidores actualmente puedan obtener contenidos bajo demanda en cualquiera de las plataformas de distribución actuales y además, bueno, pues un consumidor que está permanentemente conectado, que es omnicanal, que entiende la tecnología como una extensión de sí mismo y que además es muy crítico y exigente, ¿no? Exige personalización a las marcas, les exige que las marcas les hablen, que les hagan una buena propuesta de contenidos y de experiencias, y esa es la moneda de cambio. O sea, ya no es
yo me tengo que tragar tu spot publicitario porque no tengo salida, sino es a ver qué cartas pones sobre la mesa para que yo te escoja, te elija y vaya hacia ti, ¿no? Lejos de ser un inconveniente, yo creo que las marcas tienen una inmensa oportunidad, ¿no?, en este terreno, porque en realidad la marca que desarrolle los mejores esfuerzos a la hora de producir sus propios contenidos y de convertirse en una cierta voz autorizada sobre un determinado tema, en una sociedad en la que ahora mismo lo que sobre todo reina es la desinformación, porque estamos en la sociedad de la información, pero no la del conocimiento, pues yo creo que aquellas marcas que sepan hacer contenidos útiles y verdaderamente reales trascenderán la vida de las personas. Y al final esas marcas que dedican esos esfuerzos y que consiguen esos contenidos útiles, bueno, pues serán de alguna manera aliadas de los usuarios y los usuarios las agradecerán y las incorporarán a sus vidas, ¿no? Eso es un poco la reflexión que me gustaría hacer respecto a que actualmente vivimos un nuevo paradigma de medios, una saturación publicitaria, y que las marcas lo que tienen que hacer es dejar de pensar mucho en sus propios intereses y sobre todo atender los intereses de los usuarios, ¿no? Porque si no pones en el centro al usuario, pues es muy difícil que finalmente la audiencia te escuche. Entonces, bajo este nuevo paradigma comunicativo y este ecosistema de medios que estáis comentando y el nuevo rol de las marcas, ¿carece de sentido desde vuestra opinión o no? ¿O sigue teniendo relevancia el pensar en ese anuncio más visto, con más audiencia dentro de los bloques publicitarios? ¿Es una figura que tiene ya sentido? ¿Que hay otra manera de llegar a las audiencias? Yo creo que no está reñido, porque tú me dirás a mí un anuncio como el de Nike, último de las mujeres, o sea, es una auténtica maravilla. Es contenido que te pone los pelos de punta y que te emocione, que quieres ver. Eso es publicidad. Pero realmente entretiene, cuenta unas cosas que podría ser un branded content, pero está la línea tan estrecha que es difícil de medir, ¿no? Hasta qué punto es una cosa u otra. Hay otros que, claro, cuando venden producto a saco dices, bueno, pues está claro que eso te está queriendo vender algo, ¿no? Yo creo que una cosa no va a sustituir a la otra. Desde mi punto de vista, van a seguir trabajando caminos paralelos y yo creo que eso es bueno. O sea, yo creo que las marcas deben de seguir contando lo que necesitan contar y a la vez escuchar lo que la gente necesita para poder construir. Entonces, no es un problema de una cosa u otra. Yo creo que se nos llena la boca siempre de publicidad, Bueno, yo he sido publicidad toda mi vida y muy orgullosa que estoy y la verdad es que creo que la publicidad hace también muy buenas cosas para las marcas y para la gente que ve los productos. Estamos hablando de una convivencia. ¿Cómo se aportan dentro de lo que es un mix de comunicación? Pues eso va a depender desde mi punto de vista, y vuelvo a mi libro, la parte de la estrategia es fundamental para efectivamente entender dónde tiene que aportar más valor la publicidad y dónde tiene que aportar más el branding content. Yo creo que eso se tiene que hacer en el mix, ¿no? Claro, de los objetivos que tengas, de todo. Exacto. Yo creo que cada disciplina aporta una serie de ventajas y también tiene una serie de limitaciones, pero sí es cierto que la publicidad, pues por el momento en el que nos encontramos, tiene menos posibilidades de trabajar el rendimiento de objetivos que actualmente tenía hace unos años. Evidentemente es fruto de la nueva tecnología, de los nuevos consumos, de los nuevos canales y de los comportamientos de los usuarios, ¿no? Respecto a lo que decías del minuto de oro, ¿no? Sí. O sea, a mí me parece que sí que es verdad que es que sí que es relevante. O sea, sí que creo que a las marcas les gusta saber, y Pablo lo matizará mucho mejor, pero sí les gusta saber cuánta audiencia han conseguido. Evidentemente lo más habitual es que cuanto más mejor. Pero sí creo que es un dato que es ciertamente algo pobre ya, de acuerdo a la medición que antes apuntaba la compañera de las nuevas plataformas y los nuevos medios, lo que te permiten medir, ¿no? Yo creo que a día de hoy las marcas no solamente necesitan saber cuánta audiencia han alcanzado, sino cuánta de esa audiencia han logrado conquistar en términos cualitativos, ¿no? De, oye, pues ¿a cuántos les gusta mi mensaje comercial? ¿Cuántos estarían dispuestos a compartirlo, a comentarlo e incluso a recomendar mis productos
o incluso a mencionarme en sus propios, porque los usuarios nos hemos convertido en productores de contenido. Entonces, ¿cuántos de ellos están dispuestos a retuitear, a hablar, a comentar sobre mi propio spot o mensaje comercial, ¿no? Entonces, yo creo que sí es relevante, pero tengo serias dudas de que ya sea tan importante como hace unos años. Como antes, ¿no? Desde el punto de vista de la marca. Sí, como decía, al final es cierto que para una marca sigue siendo importante, no tanto el minuto de oro, pero sí que obviamente la audiencia a la que consigues impactar con una campaña de publicidad tradicional. Pero es cierto que al final, igual que le pasa al consumidor, al haberse diversificado los canales de comunicación, no es tan importante hablar de lo que pasa en la televisión, sino de lo que pasa en el espectro completo, ¿no? De qué pasa con mi campaña en la parte offline, en la parte online, y cómo puedo aprovechar esa oleada de lo que aporta una campaña a lo mejor de publicidad más convencional, como puede ser notoriedad o recuerdo, cómo puedo aprovechar eso para luego utilizar mi estrategia de contenidos y que ganen también visibilidad esos contenidos, incluso al revés, cómo puedo aportar mi estrategia de contenidos, audiencia fidelizada que llevo trabajando durante mucho tiempo para que luego cuando reciba un anuncio lo vea como menos intrusivo y más de, ay, mira, es IKEA, tengo buena relación con ellos porque me están ayudando en mi día a día con unos contenidos súper prácticos que me ayudan a mejorar mi hogar en este caso, ¿no? Entonces al final sí que son complementarios, obviamente, y ahí interesa todo. Lo que pasa es que al haberse diversificado y al haber más temas de debate y más opiniones y más datos que recoger, pues ha perdido relevancia, pero sigue siendo importante, claro. Podríamos hablar, no sé si es muy killer lo que voy a decir, que si el branding content es la nueva publicidad. Bueno, no sé si es muy... posible, pero realmente yo creo que son términos, para mí, desde mi punto de vista, que deberíamos de intentar, bueno, suavizar, ¿no? Porque yo creo que no es la nueva publicidad, o sea, nosotros hacemos publicidad de branding content, quiero decir que al final todo es comunicación comercial, ¿no? Al final hay una marca detrás y lo que intentas es contar mensajes y los cuentas de maneras distintas para llegar de maneras distintas a las personas que están ahí fuera. Yo no creo que sea la nueva publicidad, yo creo que la publicidad seguirá estando y en medida mayor o menor, pero seguirán siendo complementarias y haremos publicidad de nuestros contenidos para que se vean. O sea, al final siempre hay que comercializar, ¿no? Porque entonces no hablamos de diferentes niveles. Hablamos de diferentes niveles. Yo desde mi punto de vista creo que sí. Se irán cambiando y habrá marcas que apuesten mucho por el branding content y les vaya fenomenal y habrá marcas que no lo puedan hacer por la tipología de marcas que son. Entonces también hay que respetar que hay marcas como IKEA, por ejemplo, que permiten hacer un branding content chulísimo y hay otras marcas que a lo mejor venden papel del baño y a lo mejor no pueden hablar del papel del baño y tienen que hablar de otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que suavizar un poco ese discurso de una cosa va a hacerles para mí, desde luego, yo creo que no, porque siempre va a haber un lugar, ¿no? para ambas cosas. Lo que sí parece claro es que no estamos ante una moda, ¿no? Que estamos ante algo que se está instalando ya, ¿no? Bueno, yo creo que está súper instalado. Bueno, yo es que creo que lo que apuntábamos antes, o sea, nueva no es, porque lo que decía Raquel, o sea, yo creo que el branding content existe desde, quizás podríamos decir tanto casi como el cine. O sea, sí que es verdad con fórmulas más primigenias, al principio a través de quizás el product placement, pero recordemos en las radionovelas de Procter & Gamble, recordemos la guía Michelin, las espinacas de Popeye, de los productores estadounidenses. O sea, yo creo que existe desde hace mucho tiempo. Lo que sucede ahora es que las marcas, claro, han ido siempre acompasadas al tiempo que le ha tocado vivir. Hubo un momento en el que cuando apareció la televisión, pues evidentemente los spots desbancaron a este ingenio de utilizar otro tipo de estrategias de comunicación comercial. Pero ¿qué ha sucedido? Pues que ahora todo ha explosionado, ¿no? Ahora tenemos de nuevo una revolución digital, una revolución tecnológica y ahora el problema es que los spots pues ya no rinden de la misma manera. Antes era un cañonazo el que lograbas alcanzar a mucha audiencia. Ahora quizás lo que hay que hacer es estrategias de contenido diversificadas, pensadas para cada una de las canales de exhibición y que toda esa suma de audiencias te sumen una gran audiencia, ¿no? Entonces, yo creo que la publicidad no es nueva, lo que sí que es una de las estrategias actualmente más eficaces en cuanto a conexión con tu audiencia. Y tampoco se puede considerar moda porque una moda si así es moda es porque es pasajera y no creo que esto vaya a ser algo que vaya a desaparecer en breve ni a largo plazo, porque al final es eso, el ecosistema que hay ahora mismo de consumo de contenido
te lleva a que el usuario está en todas partes. No es como antes, que solo tenías la televisión y obviamente la publicidad era súper efectiva porque todo el mundo estaba mirando a la misma pantalla. Ahora hay muchísimos canales donde consumir contenido y tienes que estar en todos, porque en más o menos medida y según vaya tocando, porque al final es así, las marcas se van adaptando a lo que hay y en algún, o sea, irá cogiendo a lo mejor más relevancia con el paso del tiempo. Los contenidos, también a lo mejor llegamos a un punto en el que existe una saturación de contenidos y tenemos que inventar otra cosa. Nunca se sabe porque esto está cambiando a una velocidad tan brutal que no se sabe nunca dónde va a llegar, ¿no? Y al final es precisamente por esa velocidad en estos últimos años por lo que se está poniendo más de moda ahora, que todos llevamos un ordenador en el bolsillo que es más potente que el que se usó para mandar un hombre a la luna y lo vemos con total naturalidad, pero esto hace 10 años no existía y son solo 10 años, ¿no? Entonces existe YouTube, existe Netflix, existe HBO, Amazon Prime, o sea, marcas que están entrando con mucha fuerza a revolucionar el momento de consumo de contenidos y las marcas tienen que adaptarse a eso y por eso ahora es cuando el branded content está cogiendo más relevancia. Sí. No, yo ibas simplemente apuntar una cosa. Sí. Yo creo que también hay una cosa a tener en cuenta, que dentro de 5 años lo llamaremos de otra manera, ¿no? Porque esto es lo que tenemos en esa profesión que vivimos, lo llamaremos X y volveremos a cambiarlo y volverá a ser otra moda. Yo personalmente, con el tema del branding content, creo que sobre todo lo que hace falta también es que los anunciantes quieran hacer cosas y apuesten. Precisamente iba a preguntaros por más desde vuestro lado, la producción, la consultoría. ¿Qué están pidiendo los anunciantes? ¿Qué están pidiendo las marcas? ¿Lo tienen claro las marcas? Yo personalmente, mi sensación es que hay algunos que lo tienen claro y les encanta y entonces quieren saber más y te preguntan y les gusta el hecho de que todo se pueda organizar y medir, y entonces toda esa parte es muy interesante, pero muchas veces sus propias cosas internas hacen que eso sea súper imposible, ¿no? Porque al final todos los departamentos de marketing tienen que dar unos resultados y esos resultados vienen dados muchas veces por lo que la publicidad consigue, ¿no? Entonces es muy difícil que los directores de marketing digan, bueno, pues este presupuesto lo voy a poner para branding content, ¿no? Los presupuestos todavía en algunos casos, no en todos, siguen siendo más limitados que la publicidad y eso, claro, pues hace que tampoco puedes hacer maravillas. Pero bueno, yo creo que poco a poco se va notando por lo menos que los clientes están mucho más interesados en escuchar, en hacer, en por lo menos ver cosas nuevas, ¿no? Pero claro, no tienen ese retorno tan directo, ¿no? Quizá. Claro, es una inversión. Y las inversiones a veces es un pelín más complicado de vender. Comentabas tú antes, Raquel, precisamente una cuestión que también es importante considerar dentro del branding content, si vale para todo tipo de marcas o para todo tipo de sectores. Bueno, y yo creo que la mayoría de los sectores podrían hacer cosas. Ahora, que vaya a ser, pues eso, yo he trabajado muchos años para Procter y hemos hecho muchísimo contenido editorial para millones de cosas. Evidentemente no hablábamos del papel del culo, pero hacíamos muchas cosas con respecto a qué podía pasar, ¿no? En el hogar y en la casa. Creo que sí se puede encontrar un punto de vista distinto en cada una de las marcas, pero no siempre es necesario. O sea, no siempre es necesario que una marca tenga branding content. No todas lo necesitan. Ese es desde luego mi punto de vista. Y cuando viene una marca y me dice, ay, quiero hacer una plataforma de contenidos digital, digo, pero Ana de Cántaro, ¿dónde vas? O sea, ¿para qué? Porque lo tiene tu vecino, pues es que a lo mejor no la necesitas, ¿no? Entonces, muchas veces es mejor decir que no, que se metan a hacer una plataforma de contenidos, que haya más cosas ahí fuera, que al final lo que hacen es saturarnos a todos, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que tener un poco de cuidado con el tema de branding content, porque a veces se está yendo un pelín de la madre, ¿no? Es un poco mi reflexión personal con respecto a cuando viene un cliente y me dice, ay, quiero hacer una plataforma de contenidos. Y dices, bueno, en tu caso, ¿para qué? Pues yo, fíjate, yo sí pienso, es más, nosotros siempre un poco el discurso que tenemos es que hay un branded content para cada cliente, o sea, y para cada sector. Lo que pasa es que hay que dar con ello, o sea, sí que es como dice Raquel, pues a lo mejor no tienes que hablar efectivamente, si eres un banco, de hipotecas o de consejos de inversión, porque a lo mejor eso pues está siendo una audiencia muy nicho y segmentada, pero de repente sí puedes identificar un territorio transversal a los clientes tuyos que les puede generar una preocupación o un interés y de repente pues situarte en un territorio y ser una voz autorizada porque de repente lo investigas, sacas informes a la sociedad y quieres de verdad apoyarles y darles oportunidades, ¿no? Y creo que como ese ejemplo puede suceder con prácticamente todas las marcas.
Hay marcas que sí lo tienen más fácil, Ujú. porque evidentemente el producto o el target al que se dirigen lo facilita, y hay otras que lo tienen más complicado. Pero, por ejemplo, recuerdo el caso de Gas Natural con Sinergia. Claro. Me parece espectacular en el sentido de que es un sector muy complicado, tiene habitualmente un sentimiento muy negativo. Evidentemente la banca y las energéticas pues suelen tener muy mala conversación en redes sociales, y en ese caso han dado con la tecla suficiente para integrar sus mensajes y un poco su promesa de marca dentro de un contenido absolutamente de entretenimiento y muy útil y que a la gente le gusta. Entonces, creo que evidentemente ahí van con unos presupuestos muy distintos, ¿no? Claro, Pues ahí tenemos un factor importante. Pero voy a ¿no? poner otro ejemplo. Hace poco Sí, se pero te viene presentó... una marca y te dice, tengo 50.000 y quiero hacer una plataforma de contenidos y que todo el mundo lo conozca. Bueno, pues Dices, depende bueno, de pues, con bueno. qué compañero de viaje lo hagas. A lo mejor sí que hay posibilidades. No, Entonces, todo. yo, por ejemplo, otro caso que no es nuestro, pero que vi en un 10x10 de BCMA, la empresa que hizo un branded content sobre funerarias. Pues me alucinó, como una funeraria dio con la estrategia de contenido suficiente para explicarlo y para, oye, pues contar el final de las personas de una manera pues positiva y con mucha amabilidad, ¿no? Entonces, ese caso a mí me hizo asentarme más en esta reflexión de que, fíjate, es que hay un branded content para cada marca. Lo que hay que hacer es averiguar el camino y escoger bien los compañeros de viaje con lo que lo desarrollas, ¿no? Ujú. Pero yo creo que sí que lo hay. Y en el tema de aporte, el tema de beneficios para la marca, yo creo que quizá aquí la mejor respuesta la podemos tener con la marca, ¿no? Ya que tenemos a IKEA. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Qué eso está aportando dentro de todo lo que es la construcción de la marca, el posicionamiento de la marca, las estrategias de branding content? Aparte de lo más básico, que es la relación con el consumidor, ¿no? Obviamente el poder ofrecer contenidos, que ya de por sí la publicidad de IKEA es bastante diferente en ese sentido, porque siempre se basa en insights muy potentes que entendemos muy bien el target al que le hablamos, entonces siempre tenemos esa conexión con el consumidor, incluso usando publicidad tradicional, bastante alta, ¿no? Pero el poder usar este tipo de contenidos para fortalecer la relación ahí donde la publicidad no llega, que al final es, pues tienes 3-4 horas al año de publicidad muy grande, pero tienes una base detrás trabajando en contenido en medios propios, en tu web, en el canal de YouTube, etcétera, que te permite llenar esos huecos que tienes siempre de cuando la gente está hablando de ti, ¿no? Estás más presente en el día a día y eso al final fortalece la relación con la marca y se nota que al final pues el sentimiento de los comentarios en nuestras redes sociales empieza a ser un poquito más positivo porque reaccionan mejor a los contenidos que le ofrecemos cuando son prácticos que cuando intentas venderle algo a lo mejor un poco más comercial. Pero luego yo también soy bastante defensor del momento dato, o sea, del el beneficio, el mayor retorno para una marca, el que se puede considerar dentro de lo intangible que es, lo más tangible es los datos que una marca puede conseguir con una estrategia de contenido bien montada, ¿no? Al final estamos hablando de atraer una audiencia súper cualificada a medios propios, o sea, es data de primera mano Claro, que vas a tener para ti para utilizarla luego como quieras, o sea, puedes utilizarla para conocer mejor a tu consumidor y aplicarlo en lo que quieras, incluso en desarrollo de producto o en técnicas de venta en otros canales o incluso en e-commerce o en CRM o para hacer una estrategia de retargeting y luego cerrar la venta en el último paso del funnel, ¿no? O sea, al final creo que lo verdaderamente interesante de esa estrategia de contenidos y el KPI, digamos, más interesante es cuánto dato eres capaz de recoger de todo ese contenido que está. Y eso te lo facilita más el branding content frente a otras estrategias como la publicidad. Sí, porque a lo mejor pues de un spot puntual que me gusta puedo acabar navegando por una web, pero a lo mejor no vuelvo nunca más. En ese momento lo vi y vas a tener mi dato, pero no soy una persona que visito recurrentemente o no he llegado a conectar con la marca y no eres capaz de distinguirlo a lo mejor del resto de información que tienes, ¿no? El branded content es al contrario. Si estoy todos los días trabajando en ofrecerte contenido relevante, además sé para qué tipo de target va, cuando lo consumes sé qué tipo de persona eres y te puedo categorizar perfectamente. Exacto. Y te puedo utilizar esa información para eficientar también incluso costes en campañas de publicidad convencionales, ¿no? Entonces ahí también entra en juego esta convivencia de la que hablamos de las dos estrategias que se complementan. Sí, es que los puedes clusterizar dependiendo del consumo de contenidos que ha hecho de cada pieza, ¿no? Exacto. Sí. Sí. Eso es lo... Y si necesitas información de un target en concreto, pues solo tienes que hacer contenido de ese target y atraerle. Claro. O sea, es que al final es como un poco
usar el cebo del contenido, más allá de la relación, que también es importante, pero lo tienes ahí un poco pues de cebo, ¿no? Para que al final atraes audiencias y las tienes tú, además, que es lo importante. Que están en canales que controlas tú. Sin embargo, por abrir un poco más el debate, el último estudio, el último Content Scope, realizado por la EBCMA y Scopen, nos hablaba de que las marcas españolas invierten solo un 13% en branding content. Pero a la vez estamos hablando que el branding content no es una moda, que ya viene atrás, que tiene tanto aporte a la marca. Parece que sigue dominando mucho el contenido publicitario, ¿no? Entonces, ¿cómo veis esto vosotros? Bueno, pues es que es la realidad. Es lo que nos pasa cuando vamos ahí fuera. No sé, a lo mejor a ellos no les pasa tanto, pero realmente yo tengo clarísimo que las marcas todavía, por mucho que se hable mucho del tema, no están preparadas para asumir el hecho de que la inversión que tienen que hacer es un pelín mayor porque el retorno va a venir más tarde. Entonces yo creo que ahí les cuesta todavía pues un poco, ¿no? Y sobre todo porque yo también entiendo, los departamentos de marketing tienen una espada de Damocles en la nuca y tienen que tener unos resultados y todo eso al final tienen muy medido qué resultados van a obtener con una cosa o con otra. Entonces, cuando pueden hacerlo, lo hacen, cuando tienen la oportunidad de hacer algo magnífico, lo hacen, pero es que mucho del branding content tiene mucha publicidad detrás también, con lo cual, ¿cómo se mide eso? Quiero decir, el awareness que tienen algunas de las campañas de branding content son bestiales. Estamos hablando de mucha importancia la medición de las estrategias de branding content. Eso cambia un poco también el cómo se entiende, es el formato que estás utilizado publicitariamente, por ejemplo, nosotros artículos, cosas que no tienen prácticamente ningún tipo de visibilidad más allá del artículo que ponemos y un link que pones con otra cosa para linkar a otra cosa. Eso orgánicamente te funciona de una manera que evidentemente si metes un montón de dinero a una acción súper chula. Eso cambia, ¿no? Y ¿cómo ves eso? ¿Cómo lo ven los anunciantes? Pues eso es un poco más publicidad porque al final va a tener el awareness, por lo tanto no le va a tener tanta complicación a la hora de trabajar en la parte suya de venta, pero otros anunciantes que a lo mejor sí que están dividiendo su presupuesto más, esto es para branding content, esa parte todavía es muy flojita porque todavía tienen que ver el resultado que va a tener. Eso es, vamos, desde luego mi perspectiva así más básica, ¿no? Luis. Yo es que creo que justamente uno de los retos que tenemos es ese, ¿no? O sea, el problema es que los anunciantes hay muchos, también por desconocimiento o por escasa experiencia, lo primero que piensan es ¿cómo vendo esto dentro yo de mi casa? Sabiendo efectivamente todo lo que tengo, ¿no? Y ahí es uno de los retos que tenemos todos los profesionales que nos dedicamos a esto, de pasar del branded content también un poco al brandformance, ¿no? Y eso, el mundo digital, antes Pablo lo estaba señalando, te permite que a través de un sistema de puertas tú vayas haciendo circular a la audiencia por los contenidos que tú deseas para que finalmente esa audiencia vaya bajando al funnel, ¿no? Y de alguna manera obtengas leads, obtengas conversión a ventas directas. O sea, nosotros, por ejemplo, acabamos de hacer ahora la serie People in the House del Corte Inglés y bueno, pues un poco el reto fue, oye, ¿cómo hacemos para que esto no se quede en branding y termine dando unos retornos de conversión directa, ¿no? Entonces, en ese punto, bueno, pues el Corte Inglés, la verdad es que lo que hicimos fue habilitar una sección e-commerce con la ropa de los personajes de la serie. La serie es la primera serie que se ha hecho para Instagram y, por resumirlo muy rápidamente, consiste en la convivencia de 4 personajes que son influencers de la vida real en un piso, ¿no? Entonces, bueno, pues todos ellos van vestidos con looks de ropa del Corte Inglés y lo que hacemos de esa manera es que cuando tú, como la serie está en Instagram además, pues te permite el que puedas acceder a comprar la camiseta de Logan o de Areta la Galleta directamente viendo el capítulo, ¿no? Y o eso, o acceder a la web y en la web poder ver cada una de las landings que había con la vestuario de cada personaje. Pues eso terminó redundando en ventas, ¿no? Entonces, ese tipo de vueltas, de hacer que el contenido termine en conversión, en este caso es más ya llegada final al funnel, ¿no? Pero creo que el branded content tiene mucho por explorar, por decir, y creo que los profesionales de branded content lo que tenemos que hacer es intentar paliar ese efecto negativo que tenemos de inicio, de arranque, la incertidumbre que arroja hacer proyectos así, para que los clientes, pues oye, tengan definitivamente, pues no solamente unos estimados
de repercusión de audiencia, sino también unos estimados de ventas o de leads. En vuestro caso lo tenéis claro, todo lo que va a ser el aporte del branded content, ¿no? Comentabas antes de que generar una audiencia única a partir de, ¿no? de audiencias particulares, que es mucho más integrada a lo que es la estrategia de branded content, ¿no? Sí, yo ahí es que mi opinión está un poco sesgada porque tanto en IKEA como antes que trabajaba en Red Bull he tenido el privilegio de trabajar para dos marcas que entendían perfectamente la importancia de esto y que incluso en el caso de Red Bull es al extremo de no hacer publicidad y hacer solo contenido. Entonces no me he visto tampoco en una situación en la que me enfrente ¿no? a esa incertidumbre también, a esa inversión. Ni tener que defenderlo, ¿no? Que la tienes que defender igualmente, porque es cierto que también lo decía al principio, no todo el mundo está al mismo nivel de entender qué es, cómo se usa, para qué sirve. Entonces, claro, lo tienes que defender en algunos casos, pero es verdad que si, también un poco volviendo al punto que decíamos antes de la marca, si la marca está bien construida y tienes un buen propósito detrás que te ayuda a generar ese contenido, es mucho más fácil, ¿no? Y también vuelvo a reiterar el privilegio de haber trabajado en dos marcas que tienen un propósito clarísimo, que es la que alimenta la estrategia de contenidos y la que te permite hacer de todo. Entonces es mucho más fácil verlo de esa manera, ¿no? Cuando le explicas a alguien que, mira, basándote en el propósito de tu marca, puedes ofrecer todo esto a tu consumidor, más allá de los productos y los servicios que estás ofreciendo, y con esto puedes conseguir todo esto, se ve mucho más claro que si te enfrentas a lo mejor, entiendo, a un entorno de, bueno, ¿qué contenido puedo llegar a hacer yo? ¿Por qué esto me tiene que interesar a mí como marca si ni siquiera veo qué tipo de contenido podría hacer ni a quién le podría interesar? Entonces ahí, claro, mi punto de vista es que las marcas apuestan por el contenido, claro, pero entiendo que en general, también desde el punto de vista del consumidor, no veo tanto contenido producido por marcas como para decir que, por ejemplo, este dato que has dicho del 13% de inversión no sea así. O sea, no veo realmente que otras marcas estén haciendo tantas cosas como hace Red Bull, como hacemos nosotros en IKEA o el Corte Inglés o otras marcas más pequeñas, VVA, que están ahí produciendo de verdad. No veo tanto como si nos vamos al lado del consumidor, que estamos todo el rato hablando desde las marcas, ¿no? Y desde la generación de contenido para las marcas, ¿podría llegarse a dar la situación, igual que ha habido hipersaturación publicitaria, hipersaturación de contenidos, y que ya llegue un momento que el consumidor no sepa qué contenido consumir de tanta generación de contenido que hay alrededor, estos problemas de atención que incluso hablábamos a la entrada? Yo es que creo que ya está pasando, o sea, ya vivimos en la sociedad de la desinformación. O sea, el problema ahora es encontrar información de verdad, útil y veraz. Entonces, creo justamente que esa es la oportunidad de las marcas. Porque si la marca hace contenidos de calidad, con rigor y con criterio, evidentemente el consumidor, y está más que comprobado, acude a ellas porque ya tiene un curetaje, tiene una salud el contenido. Y dice, oye, pues yo esto, pues quiero decorar mi casa y en YouTube de IKEA me están ofreciendo consejos realmente prácticos, pues ¿por qué voy a no consumir ese vídeo en IKEA y lo voy a consumir, por ejemplo, de algún usuario que ha creado un vídeo y donde a lo mejor realmente no está llevando a cabo algo práctico que realmente al usuario después le va a valer, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el momento. El consumidor está infoxicado por completo. Es un término que la verdad es que a mí me gusta mucho porque es verdad. O sea, estamos sobresaturados. Lo que queremos es que caminos rectos. O sea, cosas que no nos distorsionen más el ruido, porque todos recibimos miles de mensajes, tanto privados como evidentemente comerciales. Entonces es un usuario que ya no es tolerante a la publicidad convencional ni es tolerante a los spots. Y necesita pues que alguien le seduzca a través de estrategias de contenido de calidad. Si lo comparamos la situación del branding content de nuestro país con el resto de países, ¿en qué situación estamos? Pues mira, yo he trabajado en Estados Unidos justamente en branding content y no tiene nada que ver. O sea, está mucho más asimilado, por lo menos lo que yo he vivido, porque yo trabajaba en una empresa de contenidos. Entonces, realmente era lo que hacíamos todo el rato. Creo que también los datos que vienen de otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, hablando del consumidor, el 50% del tiempo que la gente está en línea, normalmente están intentando consumir también contenidos de las marcas. O sea, es un hecho. O sea, no les parece mal el hecho de que haya contenidos buenos de las marcas. El consumidor que está ahí fuera, por lo menos en Estados Unidos, está mucho más proclive a conocer las marcas. El 70% de hecho prefiere conocer las marcas a través de buen contenido que de la publicidad. O sea, eso es un hecho que está ocurriendo allá. Esto
esto va a pasar, o sea, no es algo que se quede atrás, ni estos datos son de Millwall Brown, de un estudio que hay en Estados Unidos. Realmente va a ocurrir. Lo que pasa es que los mercados van madurando poco a poco, ¿no? Yo creo que España está en un buen momento, pero todavía estamos aprendiendo y estamos entre todos los que manejamos todo esto intentando que pase un poquito más ligero, ¿no? Pero mi experiencia, por lo menos en otros países, es que lo tienen mucho más asimilado. ¿Nuestra visión al respecto? Yo coincido también, o sea, yo creo que allí además tienen una trayectoria de muchísimos más años. Creo que además el Branded Content en nuestro país se ha centrado un poco como campo de pruebas actualmente en digital, porque evidentemente es más económico, tanto en términos de producción como en términos de publicación, ¿no? De distribución, del delivery. Y en cambio, pues en Estados Unidos es que lo hacen a lo grande. O sea, que todos los cortometrajes que hace Pirelli, BMW, crean verdaderas productoras de contenido, para el desarrollo de contenidos de marca, ¿no? Y creo que, bueno, que aquí en España se están dando pasos, especialmente por marcas muy valientes, pero que son contadas con los dedos de la mano. Y sí es cierto que, como decía Raquel antes, hay mucha marca que quiere desarrollar proyectos de branded content en España, pero con presupuestos pues muy comedidos, muy por debajo de lo que ellos destinan a la publicidad convencional. Y ese es un poco la labor de evangelización, ¿no? El darle un poco la vuelta y decirle, oye, es que ya no es así, o sea, ya no tiene que ser algo accesorio, algo complementario, el capricho un poco de tengo esto que me sobra de presupuesto y lo dedico a esto. Me parece bien el que quiera experimentar que empiece así, por supuesto. Lógicamente hay que dar pequeños pasos, ¿no? Pero sí es cierto que tienen que hacer una buena readaptación de las estrategias de marketing porque la realidad está ahí. La efectividad de la publicidad clásica ha caído y eso es algo que es indiscutible y todo el mundo lo asume. Lo que sí es cierto es que de momento pues, las marcas tienen que intentar tener un poco más de estrategia a largo plazo y de inversión en innovación, que al final es lo que hace que una marca sea diferente a otra y que una marca mole más que otra. Entonces, por ir resumiendo y ir recogiendo ideas de lo que estamos hablando esta tarde, Raquel comentaba uno de los frenos fundamentales, el tema del retorno, ¿no? Que no se tiene ese retorno directamente. También hablabas tú ahora del tema del presupuesto, ¿no? Y cómo pequeños presupuestos se pretenden hacer estrategias, más frenos para que en nuestro país, a pesar de que todo lo que se está haciendo, no estemos a otros niveles, quizá como el americano que comentabas tú, Raquel. Bueno, para mí alguno de los frenos es también la educación, ¿no? Quiero decir, bueno, aquí estamos en un sitio perfecto. La educación, creo que la educación en esta materia, creo que todavía no ha llegado a mucha de la gente que tiene que llegar. Yo creo que la gente joven está un poco mucho más ahí. Creo que los que seguimos en esta profesión de mi edad o más mayores son los que también se tienen que poner las pilas, ¿no? Porque son esos los directores de marketing, son esos los que realmente tienen que entender que esto está cambiando. Y sin tener una perspectiva desde esa visión, pues creo que cuesta más esfuerzo. Creo que tienen que estar donde tienen que estar para saber lo que está pasando y justamente yo creo que ahí es donde no tenemos ahora mucha ayuda. Desde mi punto de vista, las empresas, bueno, pues mandan a gente joven, que está muy bien y es maravilloso que aprendan, pero yo creo que para que las cosas se adapten y cambien, pues no es una cuestión de que una persona llegue y sepa mucho de esto y lo cambie todo. Es que la gente tiene que readaptar la manera de pensar, ¿no? Porque yo también estoy muy cansada de oír, no, es que las agencias se tienen que readaptar. Bueno, es que tienen una misión muy importante en este mundo de la comunicación, que efectivamente se adapten y cambien. No vale con poner a 3 chavales que sepan hacer las cosas muy bien, que son maravillosos y los necesitamos. Hay que también, que todo el mundo tiene que tener una visión sobre qué es branding content un poquito más clara. Precisamente ya que estamos en un entorno universitario, ¿no? A nivel formativo, ¿qué es lo que vosotros encontráis desde el punto de vista más profesional? ¿Qué hace falta? ¿Qué se necesita? ¿Cómo se viene preparado en todo lo que son las estrategias de branding content? Por darnos también pistas, ¿no?, a los que nos dedicamos al ámbito universitario. Ya tenemos, de hecho, un programa que ponemos hoy de largo, pero bueno, también nos ayuda a ver vuestra visión, principales competencias, ¿no? Hablamos muchas veces en el ámbito universitario, ¿no? El alumno tiene que salir con unas determinadas competencias profesionales, claro, pero en una materia que se está consolidando ya en nuestro país y que cada vez más las marcas apuestan por ellas, se supone que también desde el ámbito universitario tenemos que hacer esa readaptación a
a todas estas competencias. ¿Qué es lo que para vosotros es fundamental? ¿Qué carencias hay o qué fortalezas hay que trabajar? Pues yo pienso que el profesional del branded content, o sea, tiene que ser una persona totalmente multidisciplinar, porque evidentemente los proyectos de branded content habitualmente pues requieren de saber de estrategia, o sea, de diseñar una estrategia de contenidos y distribución, requieren también de creatividad, o sea, tienes que tener conocimientos o capacidades para coproducir o saber revisar contenidos que co-creas con terceros. También tienes que tener conocimientos de analíticas de medios, o sea, tienes que ser un perfecto conocedor y experto de la distribución, de los KPIs, de los objetivos que queremos lograr, de cómo se comporta la audiencia. Otro de los temas importantes es la regulación legal, o sea, tienes que saber de asuntos legales, sobre todo especialmente en propiedad intelectual y en derechos de gestión de imagen, que fundamentalmente son las dos grandes áreas que tienen que ver con el branded content. Y bueno, y por último, pues creo que tienes que ser un perfil muy flexible, muy adaptativo, que tienes que también conocer muy bien la producción, los timings de producción, cómo se manejan las producciones, los equipos y tener una amplia visión de la coordinación general de equipos, ¿no? Entonces yo creo que con este máster existe una gran oportunidad en el terreno profesional, tanto para aquellos alumnos que están terminando y que pueden llegar a profesionalizarse o especializarse en algo así, como para aquellos perfiles que se puedan reconvertir o redactar de sectores muy afines, como pueden ser publicistas, guionistas, redactores, creativos. O sea, yo creo que ahí hay una gran oportunidad, ¿no? Desde la marca, ¿cómo lo veis? Yo- Y más que has trabajado en marcas con yo- un ADN de branding content desde el minuto cero. Estoy totalmente de acuerdo en lo que comentaba David. Resaltaría la parte estratégica sobre todo porque al final es como la piedra angular, ¿no? Donde te tienes que anclar para que todo lo que produzcas a partir de ahí, todo lo que hagas tenga un sentido, tenga una coherencia y tengas muy claro hacia dónde vas. Parece un poco como pedir el perfil perfecto, ¿no? Alguien que lo sepa todo, no, tampoco necesitas ser especialista absoluto en todo, pero sí es verdad que un poco de todo tienes que saber y que luego en cuanto empiezas a hacer proyectos, a producir y a trabajar, tienes que ser una persona curiosa también y que te interesen cosas que están menos relacionadas a lo mejor con algo, o sea, con tu perfil directo, ¿no? Y, o sea, yo pensando en mí no tendría por qué involucrarme tanto en la producción de las cosas que hago como lo hago, pero lo hago porque me interesa y porque me ayuda a hacerlo mejor, porque entiendo mejor cuando pido cosas qué significa, cuando me pasan un presupuesto qué significa, cuando pienso en un principio con el presupuesto que tengo qué puedo hacer, lo entiendo, no pierdo el tiempo al final en pedir imposibles y en ir a un sitio a lo mejor donde no va nada, ¿no? Entonces al final la curiosidad es importante, la empatía es súper importante también porque estás hablando a personas y tienes que entender muy bien situaciones que pueden ser totalmente ajenas a ti. O sea, yo en Red Bull no practicaba ningún tipo de deporte extremo y era el que llevaba toda la parte de contenido de la marca y no practicaba nada. O sea, tienes que saber ponerte en el punto de la mente de otra persona totalmente, ¿no? Pero incluso más allá que con la publicidad, porque ya no es solo si van a entender bien el mensaje o no, es si le va a interesar, si le va a gustar, si esto va a hacer que te sigan, si lo van a hacer que compartas. O sea, tienes que pensar realmente como otra persona, ¿no? Entonces también la empatía, además de la creatividad, es súper importante. Bueno, pues si os parece, por ir cerrando ya la mesa de debate, yo sé que hacer predicciones es difícil, ¿no? Pero bueno, yo creo que por cerrar, sí podríamos, desde vuestro punto de vista, hacia dónde va a ir el branding content, cómo va a ser su futuro, dentro de todo lo que es el mix de comunicación, un poco vamos a hacer de adivinos, ¿no? Esto lo hacemos todos los días, pero bueno. Pues bueno, la verdad que desde mi punto de vista, bueno, el branding content ha estado y estará, o sea, quiero decir, esto no va a cambiar. Saldrán nuevas plataformas, saldrán nuevos soportes, saldrán nuevas tecnologías. La personalización yo creo que es cada vez más, porque ya lo es, pero cada vez más va a ser muy necesario. La diferencia, y creo que esto es un punto que está ocurriendo, es que las plataformas de los clientes todavía no están adaptadas a que las cosas se puedan pronunciar mejor. La personalización es para mí clave en todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar en un futuro muy cercano. O sea, ya está pasando en algunos países
Yo creo que aquí poco a poco irá cuajando más, ¿no? Hablamos mucho de personalización, pero personalizar, lo que se dice personalizar todavía no se hace tanto. Yo creo que el futuro está en que eso se tome mucho más en serio y las cosas verdaderamente vayan allí, pero es una predicción como podría ser cualquier otra. Bueno, de eso se trata, de avanzar pistas de hacia dónde vamos. La visión. Pues yo creo que igualmente, o sea, yo creo que se va a seguir afianzando, que va a seguir creciendo, que va a seguir creciendo en inversión, porque así también lo han demostrado los últimos estudios, y que hay que goza una muy buena salud, que creo que tiene un futuro muy próximo y que tiene un presente actual muy prometedor, y que lo que sí que pienso es, bueno, pues que en esos frenos que hemos estado comentando, cómo tenemos que abordarlos entre todos. También decía Javier antes el término de competencia, que a mí también me gusta mucho, el intentar que el sector desde ya trabajemos en colaboración, siendo generosos, compartiendo casos, intentando sumar para que los proyectos de Branded Content al final sean eficaces, que es lo que todos queremos, ¿no? Y que al final esa tarta se dé la vuelta un poco y el Branded Content pues ocupe el lugar que pienso que debe tener, que al final es uno de los pilares fundamentales de cualquier estrategia de marketing. Coincido en el brillante futuro que le espera al Branded Content y apasionante, yo creo, para los que nos dedicamos a esto, porque realmente es muy retador, ¿no? O sea, van a pasar cosas en corto o medio plazo que ya estamos viendo que realmente van a suponer un cambio radical para muchas marcas. O sea, al final estamos hablando todo el rato de la televisión perdiendo notoriedad, etcétera, y vamos hacia un mundo en el que la publicidad, los spots tradicionales de 20 segundos no tienen cabidas. En Netflix, en HBO no puedes ver un spot, estás pagando una cuota por acceder al contenido, no tiene sentido ver publicidad ahí. ¿Qué van a hacer las marcas cuando desplacen y superen en minutos de consumo de contenido a la televisión lineal, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? No nos queda más remedio que trabajar en Branded Content y adaptarnos a ese nuevo medio, ¿no? Y eso está pasando, ya están saliendo estudios que dicen que quizás este año es el primer año en el que todas estas OTTs y plataformas digitales superan en minutos de consumo a la televisión lineal, y a mí eso particularmente me resulta retador y me resulta apasionante por ver qué vamos a hacer todos, ¿no? Los que nos dedicamos a esto. Pues si os parece, abrimos un turno de preguntas. Les tenéis aquí para cualquier cuestión que queráis realizarles sobre lo que hemos estado hablando en esta mesa de debate. Tenemos todavía un poco de tiempo. ¿Quién se anima? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. Yo quería preguntaros cómo veis el medio exterior para difusión del Branded Content. ¿Cómo vemos el medio exterior para comunicar el Branded Content? Sí, como otra pantalla, como otro soporte más. Pues yo lo veo bien, la verdad. Lo veo bien, básicamente, y te doy mi explicación. O sea, depende también el exterior. En un país, además, como España, ¿no? Que estamos toda el día en la calle, realmente es un soporte muy bonito, un soporte que te aporta un montón de cosas y que yo no veo que el exterior pueda ser algo que no pueda cumplimentarse con una buena campaña de Branded Content. Es más, hoy justamente hemos hecho una recomendación a un cliente y tenía que ver con la parte exterior, ¿no? O sea, creo que el exterior, depende también para los targets, los que están dentro, fuera, es una manera más de tocarles. Yo creo que tiene una muy buena... A mí personalmente es que el exterior me encanta, entonces... pero también depende cómo lo uses, ¿no? Es todo el uso que le das al exterior lo que realmente va a hacer que eso sea o no más brillante. Es un soporte más, ¿no? Al Es final, un soporte más. Si hablas de promoción del contenido que estás haciendo, es un soporte más. Y ahí vemos, por ejemplo, todos en las marquesinas de los autobuses, Juego de Tronos y la última serie de Netflix, al final es promoción de contenido utilizando un medio, como puedes anunciar pues una bebida, si tal, pues también puedes anunciar un contenido. Pero yo iba más justo tú has hablado, promoción de un contenido, que eso es publicidad, sino a que esas pantallas o esos soportes difundan el propio contenido. Eso es un poco ahí el que hay. Sí, yo te entiendo perfectamente y creo que el exterior, además, que ahora también se ha digitalizado, es decir, es animado,
ofrece muchísimas alternativas para ubicar ahí contenidos troncales. Es decir, que el propio soporte te cuente una historia. O sea, es que creo que además ahí tenemos un reto nuevo, lo que acabas de abrir tú ahora y que me parece muy estupendo porque, bueno, de hecho hay marcas que lo han hecho. O sea, yo recuerdo también un caso de UNICEF que, bueno, pues no recuerdo muy bien exactamente, pero tú interactuabas, ¿no? Es que ahora te permiten los MUPIs interactuar también con las creatividades. ¿Qué es la vuelta de tuerca que hay que hacer? Pues que no sea simplemente algo táctico y muy express, sino que lo ideal sería, oye, ¿por qué no contar una historia a través de un MUPI? Eso sería... Había precisamente una campaña de la Unión Europea, recuerdo la de turismo de la Unión Europea, que era un MUPI interactivo donde te podías estar bailando, haciéndote fotos con Copenhague, con Roma, con diferentes... Pues bueno, sí que hay posibilidades, ¿no? Pues ahí tenemos un reto, yo creo. Gracias. Hola, me habéis gustado los tres, cada uno a su forma. Probablemente coincido más con Raquel, será por los años que hemos trabajado indirectamente en Procter. Y sí que me gustaría que nos acostumbráramos a decir que branded content es publicidad. Es que es publicidad. Ahí no estoy de acuerdo con Luis en algunas cosas, ¿no? Cuando dice es que el branded content es entretenimiento. Coño, es que la publicidad tiene que ser entretenimiento, si no, no la van a ver. IKEA es un ejemplo, es súper entretenido. Nike, como habéis dicho. O que, no sé, creo que al final tienes que buscarle los mismos objetivos que la publicidad convencional. Y creo que deberíamos de separar, es decir, publicidad convencional o branded content. Porque la publicidad al final, que es la difusión de un contenido con un objetivo, que es que la gente compre, actúe. Y el branded content se hace con ese objetivo también. O sea que esa es una llamada. Y la otra, creo que para mejorar e incrementar el que las marcas hagan más branded content, lo habéis dicho, es buscar formas de encontrar esa efectividad. Yo creo que desde ese punto de vista la BCMA está haciendo bastante buen papel cuando difunde los 10x5, 5x10, 10x10, ya no me acuerdo cómo se llaman, pero son casos en los que se muestra, como el caso de los enterramientos, aquellos que lo vi yo, y creo que ahí sí que estoy de acuerdo contigo, Luis, de las pocas cosas que es efectivamente sirve para todas las marcas, es verdad, todas las marcas pueden hacer branded content, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer, yo creo que es demostrar no solamente que es efectivo de brand awareness, que también la BCMA con Ipsos ha hecho el estudio, sino que vende, que da ROI, porque yo he estado en Procter muchos años y he demostrado que la publicidad, que el branded entertainment le llamábamos, porque incluye más cosas que branded content, vende, y eso es importante. Lo que era difícil, es verdad, es que dé ROI, porque cuesta mucho. Entonces, tú generas leads, generas ventas, pero el ROI es muy bajo porque es muy caro. Y eso también hay que ayudar desde el punto de vista de producción y tal a que se bajen los costes. Ese es un punto de vista mío. Bueno, yo por alusiones. Yo no, simplemente decir que cuando yo hablo de que la publicidad tiene que ser entretenida, evidentemente, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Lo que hablo es un poco el enfoque de la publicidad clásica que todos tenemos en mente, en contraposición de lo que es el branded content, que todos también tenemos un poco en mente. Evidentemente no se puede generalizar, pero sí que decimos, estamos tratando la publicidad como aquella pieza que interrumpe, es intrusiva o que está fuera de un contenido que no tiene... O sea, que evidentemente a través de las creatividades pueden tener espíritu de contenido y hay grandes anuncios que son impresionantes y que en sí mismos son una historia. Yo me refería más a la publicidad que todos tenemos en mente de promoción, compra un seguro a 30 euros, o sea, ese tipo de publicidad que yo creo que la gran inmensa mayoría de muchos anunciantes hacen porque evidentemente comunican de manera más racional. Luego hay grandes marcas que lógicamente hacen publicidad muy inspiradora y que en sí misma podrían ser un teaser de una gran película de branded content. O sea, que en ese sentido totalmente de acuerdo y bueno, por puntualizarlo un poco para no llevar a la mala interpretación. Que no os peguéis después. Ahora nos tomamos un café y seguro que llegamos a una cosa. Vale. Es el lugar. Bueno, pues eso es el debate, claro. Hola, buenas.
Yo tengo una duda, a mí me cuesta, tengo que reconocer a veces, distinguir entre branded content o publicidad nativa muy creativa, no sé cómo llamarlo, pero realmente me cuesta y yo creo que en toda la profesión hay una confusión con esto. Y ¿cómo hacemos? ¿Cómo distinguimos? Yo, por ejemplo, estoy haciendo un estudio en el que para mí es imprescindible distinguir entre una y otra y no soy capaz en algunos casos. Entonces, ¿vosotros cómo lo hacéis? Es que es realmente difícil. O sea, es que es cierto que yo creo que nadie se pone de acuerdo. O sea, bueno, hay una definición que ha dado la BCMA, que yo creo que sí que es verdad que yo estoy bastante de acuerdo. O sea, al final se trata de un contenido producido donde parcialmente o por la propia marca, donde la marca tiene el control del mensaje y donde lo que hace es desarrollar contenidos en torno a unos valores relacionados con su producto. Esa es un poco, si no me equivoco, a lo mejor Ana me puedes... Pero que aún así es verdad que es como muy difuso, porque eso luego te pones a aplicarlo con piezas que mucha gente denomina branded content y hay veces que dices, pues oye, esto no encaja con la definición que acabamos de leer, pero... Mira, yo personalmente estoy totalmente de acuerdo con Luis en que es muy difícil diferenciarlo, ¿no? Y yo creo que es tan difícil que es que nos inventamos muchas palabras. O sea, quiero decir que al final el branded content es comunicación comercial. La comunicación comercial sigue siendo la publicidad, sigue siendo lo que hacemos nosotros. El cómo lo diferencias, si tienes que analizar entre uno y otro, lo tienes muy difícil. O sea, no te voy a ayudar mucho más de eso. Creo que cuando ves un anuncio que realmente cuenta una historia, que lo que decía Luis antes, ¿no? Pues bueno, o el anuncio de Nike, o sea, hay campañas publicitarias que son maravillosas y que cuentan historias y que entretienen y que emocionan y que te llegan al corazón, y esas historias para mí son branded content si lo vemos desde el punto de vista de qué está ofreciendo desde la marca, ¿no? Si me dices, pues, un anuncio en el que estás comparando o vendiendo Carglass repara, no sé, hay millones de ellos, o que te están vendiendo, yo qué sé, una lata de sardinas, pues entonces al final tienes que intentar discernir por ahí, ¿no? Sí, yo estoy intentando eso un poco, a lo mejor donde hay un producto, si hay un producto concreto ahí dentro, de publicidad nativa creativa. Claro. O bonita, o no el publireportaje tradicional, ¿no? Porque también la publicidad nativa también está creando... No, pero el publireportaje antiguo era ya branded content. Era lo que intentaba ser branded content. Ahora lo que intenta... La vas a liar más. Sí, pero no tiene valores, ¿no? O sea, sí que el objetivo final es vender, es un producto, ¿no? Bueno, depende de cómo lo hicieras. Es que también ahí ha habido mucha mala información de cómo se han hecho los contenidos en las revistas, ¿no? Que yo me he liado a hacer y me peleaba mucho con mis clientes de Procter por no hacer publicidad en esos medios, porque efectivamente te daban un espacio, una revista maravilloso que podías utilizar para contar algo más bonito que vender, ¿no? Simplemente una cuchilla de Gillette. Pero bueno, es que claro, luego la viña del Señor no todos somos igual, entonces al final había de todo. Es que eso, ahora todo el mundo quiere ir como al branded content, incluso las marcas llaman branded content a cosas que dices, Dios mío, pobre, no... Bueno, muy lejos, está muy lejos, sobre todo viendo cosas buenas de branded content cuando lo estás viendo y sabiendo realmente lo que es. Pero es verdad que es confuso y a veces es complicado distinguir. Pero gracias. ¿Se da diferencia, no? Es un publireportaje, es donde. Al final el branded content está y te dice que está Micro. y ahí está la marca y es la marca la que domina toda la comunicación de ese branded content. Y en la publicidad nativa no siempre es así, es más, hay veces que tienes hasta que dices, pero esto o sea, es más, o sea, ahí hay otra, es como un poco más encubierto quizá, ¿no? No es tan, pero efectivamente no es tan fácil de diferenciar. Muchas veces también la intencionalidad, muchas veces te da la clave de si es un branded content como lo es, o si hay una estrategia detrás, que es lo que te decías, Pablo, antes. O incluso el más en largo plazo, que también se ha estado hablando. La frecuencia con la que te encuentras. Claro, porque está muy bien, decía Raquel, y perdonad, opine yo también. Pero cuidado que eso choca con el spot de 20 segundos inspiracional. Claro, pero claro, estamos hablando de esas historias que llaman la atención, que emocionan, pero a lo mejor esa historia no se vuelve a repetir en la marca. Ya ha sido un momento puntual. Puede ser, pero bueno, en marcas como Nike creo que tiene claro, bastante. Sí, hombre, tiene un background. El tema de branded content. Claro, o sea, pues. Hay marcas que sí, hay marcas que simplemente es poco artificial. Y eso pasa continuamente. Y yo me peleo mucho con las marcas
que hacen fuegos artificiales y se Yo olvidan. lo miro más desde el lado más de la marca, de la gestión de la marca y claro, tiene que ver mucho más con la propio ADN de la marca, la estrategia de la marca, efectivamente. Más preguntas, algo más que queráis aprovechar para preguntar, comentar. Espera, que si no se te oye con el... Pero no hay obligatoriedad de especificarlo. O uno puede poner ahí una historia maravillosa y pensar, dejar en duda si verdaderamente es así, te están vendiendo una moto. No hay que de alguna forma, Bueno, depende del medio, en claro. segundo Depende del medio, plano, pero- con letra muy chiquitita, entre paréntesis, entre corchetes. Ahora- No hay ahora obligación, pregunto, Claro, que porque- no tengo ni idea de todo este mundillo. Pues a ver, es que depende del medio. O sea, si es televisión, evidentemente está muy legislado y muy regulado, pero en cambio si ese mismo proyecto lo estás llevando a digital, pues ahí actualmente existen legislaciones sobre códigos de comportamiento y de publicidad en Internet, pero no hay ninguna regulación concreta sobre cómo integrar marcas dentro de los contenidos, así como en la televisión sí lo hay. Entonces, pues que ahí se abre también un poco la caja de Pandora, porque es cierto que no hay regulación en el mundo digital y que todo ahora mismo comienza en digital, porque todo está digitalizado. Otra cosa es cómo tú tienes un proyecto de branded content, lo expandes y lo distribuyes a nivel digital y que ahí puedes tener bueno, pues cierto margen para poder contar cosas, y luego cómo puedes adaptar esos contenidos si los vas a llevar a televisión, porque ahí evidentemente está mucho más regulado. O sea, que te puedes encontrar un proyecto líquido donde en televisión comunica de una manera y en digital le está comunicando de otra. En el caso de un public reportaje, aunque se indique que este contenido está pagado por una marca, también es responsabilidad de la marca qué haces con ese espacio, ¿no? Y qué cuentas en ese hueco que abres de una forma artificial y bajo talonario. No estás creando una historia que provoca que el medio de forma natural la cuente, pero también es responsabilidad de la marca qué haces con ese hueco que tienes. Si te vas a limitar a lanzar un mensaje comercial sin más, mal integrado en el contenido del soporte en el que estás y tal, pues al final será irrelevante para el consumidor. Sí. Pero si lo haces bien y haces algo, ofreces algo más al consumidor que lo está leyendo, lo integras bien, te esfuerzas porque el equipo que lo está haciendo y la persona que lo va a redactar lo haga según los criterios del soporte, al final da igual que ponga tu logo arriba y que la gente incluso sepa que has pagado por salir ahí. Si es interesante, Claro. al final te da igual si es publicidad, si has pagado o no has pagado. Bueno, y es que yo creo que estamos actualmente en un paradigma nuevo de medios en el que la mejor estrategia es ser honestos. Sí. O sea, porque evidentemente hay multitud Exacto. de ejemplos donde marcas han intentado de alguna manera enmascarar un poco su intencionalidad y no le ha funcionado, porque ahora la sartén por el mango la tiene el usuario. O sea, ahora ya el usuario es el que te puede elevar al éxito o destruir y bajarte al fondo del infierno. Entonces, ahí lo más honesto es ser sincero y decir que es una colaboración o que es un co-branding o, bueno, pues... Sí, incluso en tus propios contenidos pues sale tu logo y sale tu producto y Exacto. sale tu precio. Y no hay obviamente, nada por qué ocultarlo. O sea, no tienes por qué ocultarlo, pero siempre que lo que estés contando detrás y el contexto en el que lo pongas sea útil y relevante, Exacto. el consumidor lo entenderá, y si no lo entenderá te lo va a dejar bien Claro. claro y sabrás lo que tienes que hacer después. Yo es que creo que uno de los principales criterios para definir branded content es cuando ves la pieza, que bueno, habría que ir viendo pieza a pieza. O sea, se podría crear como una especie de sistema de juzgado de branded content. Un autocontrol de branded content. ¿Sabes? Nos veo. Para definir qué es. Pero creo que uno de los criterios fundamentales es entender si ese contenido realmente está pensado para que satisfaga los intereses del usuario. O está pensado para que satisfaga los intereses de la marca. Que evidentemente hay un equilibrio, porque creo que a lo mejor son compatibles ambas cosas. Pero vamos, que es difícil diferenciarlo. Muchas veces nosotros que estamos en el comité de la BCMA vemos muchísimos casos y muchas veces entre nosotros no estamos de acuerdo. O sea, quiero decir que esto es así, es normal y no pasa absolutamente nada. Yo creo que lo que hay que tener es lo que dices tú, honestidad ante todo, y que hoy en día si no eres honesto te vas a tomar bien tu fresco. Bueno, lo primero daros las enhorabuena a los cuatro por lo interesante que ha estado todo el debate. Y yo añadir o puntualizar que lo que estáis hablando ahora del contenido y la generación de contenidos por marcas que
pues que son estas, eso es ideal, pero es que hay marcas que no. Y hay públicos vulnerables. Un público infantil es muy vulnerable a un branded content. Y hay, os aseguro que si tenéis cerca niños que están... que hacen un consumo digital absoluto en YouTube de cantidad de contenidos y da vergüenza ajena y yo soy publicitaria de toda la vida y dices, madre mía, ¿qué están haciendo? ¿Sabes? Entonces, creo que una de las misiones, no sé si que está en la propia asociación, también un poco por luchar a un buen uso de la propia técnica publicitaria, porque esto para mí es técnica publicitaria. Totalmente de acuerdo. Más, ¿vale? Y lo que hay que hacer es un buen uso de ella, honesto, y hay que controlarlo, o fomentar el buen uso de ella, en cualquier caso, ¿no? Puede ser una de las cosas que haga, porque es verdad que hablamos de las marcas que, ¿no? Siempre tendemos a hablar de las marcas que conocemos y que son más conocidas y que sabemos que se portan bien o que asumimos que se portan bien, pero hay otras que no lo hacen. Entonces ahí hay que, ¿no? De alguna manera, no hay medidas, ¿eh? Hay que regular y intenta hacer por autocontrol y ahí se está intentando por la legislación ver cómo se regula, porque es algo que, claro, dejas a determinados públicos que no saben que eso es publicidad. Ese es el gran reto ahí, ¿no? El buen uso de la propia técnica. Totalmente de acuerdo. O sea, ahí yo creo que además es muy necesario que el sector, antes de que, por ejemplo, hablo sobre todo en digital, ¿no? Que es el gran territorio donde, además lo mencionabas tú, y ahí están sobre todo los más jóvenes, los más vulnerables, siguiendo a influencers, a medios, ahí creo que es importante que antes de que haya una ley que prohíba esta práctica, nos autorregulemos, o sea, que seamos responsables y que protejamos a los usuarios, porque pueden sucederse y suceden abusos y controversias que al final son focos de conflicto que en primer término perjudican al usuario, pero que en conjunto nos están perjudicando a todos, porque al final, oye, nosotros vivimos de esto y antes de que me regulen por una impositiva legislativa, pues coño, hagamos un esfuerzo entre todos para ser honestos, para ya cada vez hay más posibilidades de incluir en YouTube, oye, incluye contenido comercial, el hashtag AD, ¿no? Que se usa en muchas ocasiones, pues eso a mí me sucede que hay muchas marcas clientes nuestras que, oye, que nosotros le decimos, nuestro consejo es hacerlo. El miedo que les da a ellos es que por etiquetar con un hashtag de AD tengan menos audiencia. Y es que lo tenemos más que comprobado. No es así, es más, al contrario. La gente lo valora. El problema es cuando lo intentas enmascarar haciendo prácticas que realmente no respetan lo que realmente está sucediendo. Entonces, ahí lo bueno es que en muchos casos hay muchos públicos, los niños que estás diciendo no, pero hay muchos públicos que lo identifican y les zurran. Y ahí en ese sentido hay veces que oye, pues nosotros en parte lo vemos hasta bien que suceda, porque es que es la única manera de poner orden en esta área que es tan sensible y que tenemos que proteger entre todos. Pues bien, si os parece la última... Bueno, yo solo quería hacer un comentario. Yo siento que el branded content, digamos, pone el contenido por encima de la marca y la publicidad, en cambio, pone a la marca por encima de lo que está haciendo. Volviendo a lo que de lo que estaba hablando la chica que está aquí delante mío. Entonces siento que sí le hacen como un trabajo mucho más profundo a lo que es el contenido y la gente está más enfocada en toda la historia, evidentemente al final agradeciendo a la marca por lo que ha hecho, pero siento que el contenido está por encima de la propia marca. Solo un punto de vista. Bien, bueno, pues si os parece cerramos ya esta mesa de debate. Yo creo que una de las principales conclusiones de la tarde es que esto es una competición entre la publicidad y el branding versus a ver quién gana entre los dos, sino que estamos hablando de un nuevo modelo de la comunicación publicitaria donde el branding se integra junto con todo lo que es la comunicación comercial. La importancia de apostar por demostrar más la efectividad de las estrategias de branding content. Habéis hablado también de
otro tema importante que tiene que ver con el crecimiento de la inversión, que cada vez se destinan más presupuestos, que parece que este tipo de estrategias son necesarias un nivel más presupuestario, que además luego se pueda monetizar y se pueda ver en los resultados de la marca. Habéis comentado también otro punto importante, que es la persecución de esa personalización para hacer contenidos, ¿no?, entretenidos, amables, y que el consumidor quiera disfrutar, quiera consumir dentro de esta saturación de mensajes. La mejora de las plataformas, otro punto importante también, y por cerrar, pues me quedo también con una idea que yo creo que desde la BCMA y también desde el ámbito universitario, pues yo creo que es importante, ¿no? La honestidad, la transparencia, la regulación, y que al final el primero que va a penalizar todo esto, evidentemente, es el consumidor, ¿no? Entonces, si estamos hablando de un paradigma publicitario nuevo, es precisamente porque detrás de ese nuevo paradigma publicitario hay un cambio importante en el consumidor. Muchas gracias por esta mesa de debate. Yo creo que ha estado bastante interesante. Nos da el pistoletazo de salida para el programa de formación que vamos a hacer entre la universidad y la BCMA. Gracias a Raquel, gracias a Luis, gracias a Pablo. Y, por supuesto, gracias a todos los asistentes y gracias a la BCMA, pues, por esta alianza que empezamos a partir de ahora. Muchas gracias.